Buenos días, mi nombre es Michael Prieto. Y mi nombre es Laura Vázquez, nosotros somos estudiantes de último semestre de licenciatura en química. Sean bienvenidos a este video en el que se tratará la pregunta ¿qué son las proteínas y algunos conceptos que se asocian a las mismas? Entonces, ¿qué son las proteínas? Las proteínas son una de las moléculas orgánicas más abundantes en los sistemas vivos y son mucho más diversas en estructura y función que otra clase de macromoléculas. Una sola célula puede contener miles de proteínas, cada una con una función única, aunque tanto sus estructuras como sus funciones varían mucho, ya que todas las proteínas se componen de una o más cadenas de aminoácidos. Las proteínas desempeñan un papel fundamental en los seres vivos y son las biomoléculas más versátiles y diversas. Presentan diversas funciones como la función estructural, que por ejemplo la presenta el colágeno, la queratina, la tubulina. Este tipo de proteína tiene la función de dar resistencia y elasticidad que permite formar tejidos, así como dar soporte a otras estructuras, como es el caso de la tubulina en el citoesqueleto. Por otro lado, tenemos las proteínas que desempeñan funciones hormonales o reguladoras, las cuales coordinan la actividad de diferentes sistemas del cuerpo, como el caso de la insulina y la hormona del crecimiento. También encontramos las proteínas transportadoras, que se encargan del transporte de sustancias por el cuerpo a través de la sangre o la linfa. Por ejemplo, la hemoglobina es la encargada del transporte de oxígeno desde los pulmones hasta los diferentes tejidos a través de la sangre. También encontramos proteínas de defensa o inmunológicas que se encargan de proteger el cuerpo de patógenos externos. Su función consiste en detectar cualquier elemento extraño que pueda entrar en el organismo. Por ejemplo, las inmunoglobulinas se encargan de reconocer moléculas o organismos extraños y se unen a ellos para facilitar su destrucción por las células del sistema inmunitario. Por último, pero no menos importante, tenemos las proteínas que tienen función catalítica o enzimática, como el caso de la amilasa, la lipasa y la pepsina. Este tipo de proteína actúa como biocatalizador de las reacciones químicas del metabolismo celular. Son las más numerosas y las más especializadas. Las proteínas se consideran polímeros de unas pequeñas moléculas que reciben el nombre de aminoácidos. Estos monómeros, unidos mediante enlaces peptídicos, dan lugar a un péptido. Si el número de aminoácidos que forma la molécula es menor a 10, se denomina oligopéptido. En cambio, si es superior a 10, se llama polipéptido. Y finalmente, si el número es superior a 50 aminoácidos, se habla ya de una proteína. Pero, ¿qué es un aminoácido? Partamos de que los aminoácidos, unidad base de las proteínas, son moléculas orgánicas que están constituidas por un carbono quiral, sobre el cual se encuentra un grupo amino y un grupo ácido carboxílico. También encontramos un grupo R al que se le denomina sustituyente de cadena. Dicho sustituyente R le otorga una característica propia a cada aminoácido, a partir de la cual se hace posible una clasificación como polares, básicos, ácidos y apolar, que se ven reflejadas en su estructura peptídica. Tenemos aminoácidos que se clasifican como polares, ya que en su cadena lateral poseen grupos hidrófilos que les permite formar puentes de hidrógeno con otras moléculas polares. Estos se dividen en aminoácidos básicos, los cuales contienen un grupo amino en la cadena lateral y debido a su carácter básico pueden tomar hidrogeniones del medio. Y aminoácidos ácidos que presentan un grupo carboxilo en la cadena lateral y poseen carga eléctrica negativa, la cual les permite desprender hidrogeniones en el medio. Los aminoácidos apolares se caracterizan porque en su cadena lateral no se generan zonas electronegativas o electropositivas y cuando forman parte de la proteína tienden a alejarse del medio acuoso o interaccionar entre sí en zonas internas de la molécula. Estos aminoácidos pueden ser alifáticos como la alanina y la leucina o aromáticos como la fenilalanina y la tirosina. Los aminoácidos, péptidos y proteínas poseen propiedades constantes dependiendo de su estructura química y de qué grupos ionizables posean. Pueden presentar cargas positivas, las cuales se asocian a los grupos amino, como pueden presentar cargas negativas que se asocian a los grupos carboxilo, pasando por una región donde la carga es equilibrada o neutra, es decir, que en esa región del aminoácido, péptido o proteína la carga neta es cero. Por lo tanto, se podría calcular el punto isoeléctrico, que por definición es el pH al que un aminoácido, péptido o proteína tiene carga neta cero y se calcula con el promedio de los pK de la región donde la carga neta es cero.
Entonces, ¿cómo se forma el enlace peptídico? Desde el punto de vista químico, el enlace peptídico es un enlace amida formado por la condensación entre el grupo alfa-amino de un primer aminoácido con el grupo alfa-carboxilo de un segundo aminoácido, liberando una molécula de agua. Y será entonces en esta condensación donde se forma un compuesto, el cual se denomina péptido. Las proteínas desempeñan papeles muy importantes en diferentes escenarios. Uno de estos escenarios se puede ver reflejado en la enfermedad del Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa progresiva, también llamada demencia senil. Es reconocida en la actualidad como un problema creciente en el orden médico, psiquiátrico, neurológico, epidemiológico, sociológico y económico. En el desarrollo de esta enfermedad se encuentran involucradas principalmente una proteína llamada tau y un péptido conocido como beta amiloide. Pero, ¿qué hace cada uno? La proteína tau forma parte de una familia de proteínas asociadas a microtúbulos que se expresan principalmente en las neuronas. La proteína tau está constituida por 441 aminoácidos y participa en el ensamble de monómeros de tubulina dentro de los microtúbulos para dar lugar a la red de microtúbulos neuronales, los cuales contribuyen al mantenimiento de la forma celular y sirven como vía de transporte a través de los axones. También la proteína tau establece vínculos entre microtúbulos y otros elementos del citoesqueleto, como los neurofilamentos u otras proteínas como son la espectrina y algunos filamentos de actina. El gen que codifica para la proteína tau se encuentra en el cromosoma 17 y se descubrió que puede dar origen a formas diferentes de la proteína. Entre ellas hay dos a las cuales se les denominan 3R y 4R. La R significa los puntos de unión a los microtúbulos. 3R tiene 3 y por lo tanto se une y se separa de los microtúbulos más fácilmente, mientras que 4R tiene 4 y la adhesión es más estable. Varios científicos han mencionado que durante el desarrollo prevalece la forma 3R, y es lógico si se analiza que una neurona que está creciendo y busca insertarse en el medio tiene que llevar más cosas que las que trae para poder formar las conexiones neuronales. Sin embargo, en el cerebro adulto, con esas conexiones ya formadas y funcionando, es necesario generar más estabilidad de los microtúbulos y empezar a traer moléculas desde el axón al soma. Esto se relaciona con la función 4R que encontramos, que favorece el transporte de la sinapsis hacia el cuerpo. La proteína tau es la responsable de la aparición de los ovillos neurofibrilares, los cuales están formados por filamentos pareados helicoidales, que son estructuras anómalas de la neurona, cuya presencia provoca serios trastornos en la actividad de esta que la llevan a una pérdida de su capacidad de transmitir mensajes nerviosos y finalmente al proceso neurodegenerativo. Se sabe que las neuronas que contienen ovillos neurofibrilares pierden su capacidad funcional y muchas de ellas mueren, como se evidencia por la presencia de residuos neuronales que contienen dichos ovillos en el cerebro de pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, el péptido beta amiloide, principal componente de las lesiones histopatológicas más características de la enfermedad del Alzheimer, surge a partir del procesamiento proteolítico de la proteína precursora amiloide, la cual es llevada a diferentes niveles por tres enzimas que son la alfa, la beta y la gamma secretasa. Esta enfermedad se ve asociada por la excesión llevada a cabo por la gamma secretasa dentro de la vía llamada amiloidiogénica, donde la proteína precursora amiloide es procesada en primer lugar por la beta secretasa, dando como resultado un fragmento soluble del dominio N-terminal, donde permanece unido a la membrana, que luego será sustrato de la gamma secretasa, produciéndose así el péptido beta amiloide, el cual es liberado al medio extracelular. En vivo se han encontrado dos formas predominantes del péptido: el beta amiloide 40, el cual es soluble, y el beta amiloide 42, que debido a su hidrofobicidad y su capacidad de agregación es el más abundante en las placas seniles, deteriorando la neurona debido a una acumulación no fisiológica, que ejerce un efecto tóxico mediante varios mecanismos como son la disminución de las sinapsis neuronales, interacción con receptores, estrés oxidativo, inflamación y alteración de la homeostasis neuronal. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por su atención.